y bienvenidas de nuevo a un directo de Red Infértiles. Esta tarde vamos a contactar con la doctora Sara Magui. Ella es ginecóloga especialista en medicina reproductiva y desempeña su labor en la clínica Next Fertility de Valencia. Con ella vamos a hablar sobre lo que va a ser el tema de este mes. Mañana es el Día Internacional sobre la Endometriosis y con ella vamos a hablar de ello y también de las dudas que tengáis sobre vuestro camino y sobre vuestro tratamiento. Nada, recordaros que enseguida vamos a conectar con ella y vamos a estar durante 1 hora en este directo y que si no os podéis quedar podéis revisarlo luego tanto en el canal de Red Infértiles como en el de Next Fertility, que se quedará grabado. Pero si tenéis preguntas os recomiendo que os quedéis para plantearlas. Hemos recibido ya muchas por email. Otras están apareciendo ya aquí en las stories, en la cajita que yo llamo, y también por el chat. Así que nada, empezamos en breve. Voy a conectar con ella, que debe estar ya por aquí, concretamente con el perfil de la clínica. Como os decía, ella es médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva. Trabaja en Valencia, en la clínica de Next Fertility. Y bueno, es una apasionada de su trabajo, que os voy a decir, muchos de vosotros seguro que ya la conocéis, una profesional muy cercana y con muchísima calidez. Mira, dice por aquí que Next Fertility se ha unido, a ver por qué no le veo. Voy a volver a llamar por aquí. Como siempre, Instagram haciendo de las suyas. Vamos a ver. Aceptar. Configurar. Qué difícil a veces, ¿eh? No os vayáis, que voy a volver a invitar a la doctora. A ver si se conecta. Quiero buenas noticias hoy. ¿Algunas os marchasteis del pasado directo? Uy, ya veo alguien. Yo creo que ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Hemos conectado a la primera, costaba un poquito, pero bien. Bueno, ver, estaba asustada de los líos de Instagram, pero bueno, veo que bien. Ha sido fácil. Estamos aquí, estaba presentándote diciendo que esta tarde tenemos, una tarde maravillosa para contestar a un montón de preguntas, pero va a ocupar un poco el tema central, la endometriosis, ¿no? Que mañana es 14 de marzo y es su Día Internacional. Aquí estamos para eso y espero poder solucionar todas las dudas que nuestras amigas aquí tengan. Claro que sí. Mira, antes de empezar con las preguntas, que tengo un montón, comentaba. Oye, que te has quedado parada. ¿Me ves que me he caído? Ahora. Perdón. Comentaba que tenemos ya bastantes preguntas que han llegado por email y algunas que están planteando ahora mismo. Pero yo, antes de arrancar este directo contigo, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es la endometriosis, cuál es la prevalencia de esta enfermedad y cómo afecta a la fertilidad humana. Vale. A ver, la endometriosis es una enfermedad bastante mala, sobre todo porque es muy difícil en muchos casos hacer un diagnóstico temprano de esa enfermedad. Es una enfermedad que afecta al 10-20% de la población fértil en su etapa fértil de la vida, pudiendo llegar a afectar hasta más del 50% de la población infértil. ¿Qué es la endometriosis? Realmente es la presencia de tejido endometrial, tejido que normalmente tendría que estar dentro del útero, respondiendo a los ciclos hormonales y entonces para permitirnos de tener la regla o de tener embarazo. En los casos de endometriosis ese tejido se pone fuera del útero, en otro sitio donde no debería estar.
El sitio más frecuente, los ovarios, pero también en otros sitios, en el abdomen, al lado del intestino, de la vejiga, pudiendo causar un estado constante de inflamación de los tejidos que afecta, y es eso que respondiendo cíclicamente a la influencia de las hormonas, lo que va a hacer es crear dolor y molestia y también situaciones de adherencias que pueden luego causar estos problemas de infertilidad. Realmente uno de los problemas que tenemos es que hace años la situación era mucho más dramática que ahora. Ahora estamos mucho más concienciados de qué es esta enfermedad, de cómo diagnosticarla, tenemos muchas más herramientas, pero hay que tener en cuenta que en casos de endometriomas, es decir, presencia de quistes en los ovarios, es bastante fácil diagnosticarla con una revisión ginecológica de rutina. Pero hay situaciones en que, por ejemplo, tenemos la que se llama endometriosis profunda, que se manifiesta con pequeños nodulitos en el abdomen, a nivel del intestino, de la vejiga, por ejemplo, y es muy difícil diagnosticarla, porque muchas veces estos nodulitos son muy pequeños y con una revisión rutinaria es difícil, con una ecografía ginecológica rutinaria es difícil evaluarlo. A veces, pero podemos detectar signos indirectos, por ejemplo, adherencias o algunas cosas que nos llaman la atención. Y obviamente lo que más nos tiene que guiar son los síntomas, porque a veces una de las cosas que siempre se ha pensado en el tiempo es que, bueno, es normal tener dolor durante la regla, tener molestia o molestia durante las relaciones sexuales. Eso no es absolutamente lo normal. Es decir, que cuando nos enfrentamos a estas pacientes que nos dicen, cada vez que tengo la regla, no puedo ir a trabajar, me tengo que tomar muchos analgésicos para poder hacer mi vida normal, y eso me pasa con toda la regla, algo hay que ver. Hay que hacer un estudio más profundo para evaluar si efectivamente hay esta situación de endometriosis o otra patología. Pero eso es el concepto, que todo lo que está fuera de la normalidad, un dolor muy fuerte o dolor fuera de la regla durante las relaciones, o también a veces la endometriosis, por eso que os comentaba, de no solo en los órganos ginecológicos, en el útero, en los ovarios, pero también puede llegar a un síntoma que a veces no se piensa poder estar relacionado, es dolor durante la defecación, al orinar. Son todas cosas que hay que tener muy en cuenta durante un posible diagnóstico de esta enfermedad. Y claro, cuando hay sospecha o un diagnóstico real de endometriosis y un embarazo no llega, ya no podemos pensar de respetar lo que son los tiempos clásicos de espera de una búsqueda de embarazo. Es decir, que en general siempre lo que se dice, se habla de infertilidad después de un año de búsqueda, de relaciones sin protección en mujeres jóvenes y sanas, pero diferente es si hay una situación de endometriosis o de sospecha de endometriosis, porque ahí, claro, no podemos tener ese lujo de esperar tanto antes de buscar una ayuda. Entonces es muy importante dar a las pacientes, a todas las mujeres, esas informaciones para que sepan cuando tengan que pedir ayuda a un profesional y consejos durante su vida. Queda súper claro. Hay una paciente que pregunta por aquí por el chat, pero a ver, ¿endometriosis es lo mismo que adenomiosis? Aquí ya entramos en algo que realmente no se consideran la misma cosa. Es decir, que la endometriosis, como se explicaba, es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. La adenomiosis es presencia de irregularidades a nivel de la capa muscular
del útero, lo que puede un poco afectar también, también el embarazo. Puede ser una causa también de síntomas parecidos a la endometriosis, como dolor o reglas muy abundantes. Eso hay que evaluarlo, pero no la consideramos como la misma entidad, aunque realmente luego, siendo ambas situaciones relacionadas y influenciadas por las hormonas, y entonces son ambas enfermedades, patologías de la etapa fértil de la vida de las mujeres, al final los tratamientos y sobre todo médicos que utilizamos son muy parecidos, porque obviamente uno de los tratamientos que más frecuentemente se da para quitar estas molestias, dolor relacionado con la endometriosis o la adenomiosis, son tratamientos que bloquean la actividad hormonal, como por ejemplo los anticonceptivos hormonales, que tienen esa función, es decir, quitarle la comida a la endometriosis, porque realmente ella se alimenta y crece porque las hormonas la estimulan a hacer eso. Por eso es típico de la etapa fértil. Hay una pregunta también un poco relacionada con esto que ha llegado por email en la que la paciente dice la endometriosis y la adenomiosis afectan a la calidad vocitaria. Eso depende de la localización, es decir que una endometriosis localizada fuera de los ovarios tiene menos influencia sobre los ovocitos de lo que puede ser un endometrioma, es decir, un quiste que está en el ovario. Porque obviamente el quiste, primero que todo, lo que va a hacer es hacer un daño mecánico, porque obviamente va a empujar sobre el tejido sano de los ovarios, reduciendo un poco la que es la funcionalidad normal de los ovarios. Pero también, como explicaba antes, siendo relacionada con esa situación de inflamación periódica, obviamente, todo lo que es entorno de inflamación, de citoquinas, de estas moléculas, puede ser dañina para los tejidos que están alrededor y entonces también para los ovocitos. Entonces, esto, para contestar bien a esa pregunta, depende de la localización. Seguramente una endometriosis ovárica tiene más efecto en ese sentido. Vale. Tenemos una paciente por aquí que está operada de endometriosis con 30 años y pregunta si podría congelar óvulos teniendo 0,30 de reserva ovárica. A ver, eso es algo que hay que evaluar. Además, 0,30 de reserva ovárica me imagino que se refiere a la hormona antimülleriana. Sí. Okay. A ver, hay que evaluar bien el caso porque, primero que todo, entender qué tipo de intervención se ha hecho. Porque obviamente si lo que se ha hecho ha sido quitar quiste de los ovarios y ahora esa baja reserva es debida al hecho de que además del quiste, se ha quitado también parte del tejido sano de los ovarios, que por lo tanto se han quedado más pequeños y seguramente después de una intervención también con adherencia al tejido fibroso, es decir, que ya no produce folículo, que no trabaja de forma normal, obviamente eso puede afectar a la posibilidad de hacer una estimulación. Y seguramente el dato de una hormona antimülleriana de 0,3 nos pone como un poco en alarma, en decir, cuidado, hay que evaluar bien estos ovarios, cómo han quedado después de la cirugía, si hay tejido sano y si se ven en ecografía folículos, porque un concepto importante que hay que tener en cuenta cuando hacemos estimulaciones ováricas, lo que vamos a hacer realmente no es crear nuevos folículos. Durante la estimulación ovárica nosotros trabajamos con lo que el ovario nos ofrece, con los folículos que están presentes, haciendo que todos crezcan.
pero si no hay o se han quedado muy poco, obviamente no podemos actuar en ese sentido. Entonces, lo que habría que hacer sería, además de la hormona antimuleriana, hacer una ecografía durante la regla, en los primeros días de regla, para realmente ver cuántos folículos centrales hay en los ovarios y el tamaño de estos ovarios, para evaluar si hay realmente posibilidad de que crezcan folículos con los medicamentos que se utilizan para la estimulación ovárica. Obviamente, si hay esa posibilidad y si se puede, con 34 años seguramente estaría bien hacerlo. Vale. Otra paciente pregunta por aquí si el embarazo ectópico puede ser provocado por una endometriosis. Ok. A ver, eso es un riesgo que hay siempre que tener en cuenta cuando hablamos de endometriosis. Que sea durante embarazos espontáneos o también durante el proceso de fecundación in vitro, inseminaciones intrauterinas, lo que sea, siempre hay que tener en cuenta que la endometriosis puede afectar a la funcionalidad de las trompas, porque nuestros órganos ginecológico reproductivo son el útero, los ovarios, pero para que el ovocito desde los ovarios llegue dentro del útero, donde puede encontrar los espermatozoides, ahí necesitan las trompas, que son estas carreteras que unen el ovario con el útero. Y teniendo en cuenta eso de que la endometriosis lo que hace es crear inflamación y puede crear después de esa inflamación adherencias, a veces uno de los órganos que pueden ser comprometidos son exactamente las trompas. Y si las trompas tienen adherencia, están cerradas o se dañan de alguna manera, obviamente pueden ocurrir dos cosas. O simplemente están cerradas y el ovocito no puede pasar y entonces no hay posibilidad de tener un embarazo de forma espontánea y se necesita hacer un tratamiento de fecundación in vitro, sí o sí. O si están un poco dañadas pero siguen funcionando un poco, lo que puede pasar es que el ovocito y los espermatozoides se queden ahí dentro en vez de llegar dentro del útero y el embrión se implanta ahí. Entonces, claro, cuando hay endometriosis siempre es importante confirmar que las trompas funcionen bien. Y durante las primeras etapas del embarazo, si no hay un diagnóstico claro de embarazo dentro del útero, siempre hay que tener cuidado porque el riesgo existe. Vale. Otra paciente pregunta por aquí, dice que tiene un endometrioma en cada ovario, está tomando una medicación para frenarlo y ahora a la búsqueda de embarazo pregunta si se recomienda probar una inseminación y directamente fecundación in vitro. A ver, eso siempre hay que evaluarlo caso a caso, porque el hecho de tener un quiste en los ovarios no significa de forma 100% ser infértiles o no poder tener un embarazo de forma espontánea. Está claro que tendría que evaluar, primero que todo, el tamaño de estos quistes, porque es diferente tener un quiste de 2 centímetros que tener uno o más de 4 o 5 centímetros. Primero que todo, hacer ese tipo de evaluación. Y además ver siempre a través de una ecografía la cantidad de tejido sano que se ha quedado, es decir, en la parte de ovario que no está comprometida por el quiste, cuántos folículos hay, cuál es la reserva ovárica. Y teniendo en cuenta eso, ya se puede evaluar si hacer un intento, dejarse los medicamentos y hacer un intento de búsqueda de embarazo de forma espontánea, o ahí si se evalúa que los endometriomas han afectado mucho la reserva, ya a lo mejor evaluar con un profesional de la reproducción si merece la pena empezar a hacer algo. Y también tener en cuenta lo que acabamos de comentar con respecto a las trompas, porque obviamente hay que ver si los quistes son grandes, hay más probabilidades de que puedan haber de alguna manera también
afectado un poco las trompas. O también hay que descartar, obviamente, eso de las trompas es más probable que sean involucradas cuando hay endometriosis profunda, que afecta también a intestino, vejiga. En ese caso, la probabilidad obviamente es más alta y hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar un embarazo de forma espontánea. Ser mujer es duro, ¿eh? A veces. Muy duro. Bueno, mucho ánimo para todas. Continuamos por aquí. Pregunta a otra paciente, concretamente lleva 11 años con una ligadura de trompas y pregunta si tiene posibilidades de tener otro bebé. A ver, esa pregunta, la respuesta es sí, pero obviamente no de forma espontánea. Y deberíamos de saber la edad también, ¿no? Claro, es decir, obviamente eso de las trompas es lo que acabamos de comentar hace poco. Las trompas son fundamentales y necesarias para tener un embarazo de forma espontánea, porque sin las trompas, ovocitos y espermatozoides no se pueden encontrar, no hay forma. Entonces, la única manera cuando o no hay la trompa o hay una ligadura de trompa es hacer una fecundación in vitro. Y en ese caso no hay otra posibilidad. Obviamente, eso siempre y cuando estamos enfrente de ovarios que tienen todavía una buena reserva. Por eso lo que acababas justamente de comentar, hay que ver también la edad y otros factores, no solo eso de las trompas. Bueno, y si no tenemos también, afortunadamente, en nuestro país la donación, ¿no? Claro, claro. Pues continuamos, me vuelvo al email, porque todas estas preguntas eran del chat, que ha sido así, ha empezado el directo muy fuerte. Me vuelvo a las preguntas del email y dice una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y además tiene endometriosis, un endometrioma en el ovario izquierdo. ¿Se puede lograr el embarazo mediante FIV? Dice que ha tenido 6 fallos de implantación. 3 de los embriones sabía seguro que eran euploides. Vale, a ver, aquí entramos en algo bastante más complejo, porque claro, si hay ya muchos ciclos de fallo de implantación, quizás hay que empezar a buscar otras causas que no sea relacionada simplemente con el endometrioma, porque claro, si a pesar del endometrioma ha podido esa paciente hacer una estimulación, obtener embriones, además euploides, probablemente en ese caso el problema ya no hay que buscarlo en la endometriosis del ovario, sino que en otros factores, a lo mejor relacionado con el útero, con la receptividad endometrial, evaluar factores de trombofilia, es decir, entramos en en una situación mucho más compleja, la de los fallos de implantación. Entonces creo que en ese caso específico quizá no sea la endometriosis en sí la culpable. Vale, queda claro. Son las 7:23 de la tarde. Nos queda mucho directo todavía por delante, como casi 40 minutos. Estamos hablando con la doctora, a ver si lo digo bien, Maggi, correcto. de Nice Fertility, de la Clínica de Valencia concretamente, y estamos hablando sobre endometriosis, porque mañana es el Día Internacional sobre esta enfermedad, pero también podéis hacer vuestras preguntas sobre vuestro tratamiento, cualquier duda que tengáis. Así que os animo a hacerlo. Nosotros seguimos por aquí con las siguientes preguntas del email y la siguiente es ¿qué se puede hacer cuando tienes adenomiosis y fallos de implantación? Vale, la adenomiosis es una, una enfermedad bastante compleja porque todavía no hay unas guidelines que sean bien establecidas sobre el tratamiento de la adenomiosis. En muchos casos lo que se intenta hacer es, primero que todo, evaluar si la adenomiosis, por ejemplo, puede
estar localizada dentro de la cavidad del útero, por ejemplo, a través de una estereoscopia, evaluar si hay focos de adenomiosis que se ven y hacer pequeñas correcciones o quitarlos durante ese tipo de tratamiento, o hacer tratamientos más médicos, por ejemplo, antes de una transferencia de embriones, hacer un tratamiento con agonistas que ayudan un poco a reducir, agonistas del GnRH, que ayudan un poco a reducir los efectos negativos que pueden tener. Pero realmente ahora mismo todavía no tenemos un tratamiento que sabemos 100% que es el correcto en ese sentido. Siempre hay un poco que evaluar caso a caso cómo gestionarlo. Vale. Otra paciente por aquí con un endometrioma en el ovario izquierdo y mioma submucoso útero posterior. ¿Qué hago? Dice, doctora, ¿qué hago? A ver, primero que todo, con respecto al mioma, los miomas son de tres tipos: submucosos, intramurales, subserosos. Lo que más nos molestan son los submucosos. ¿Por qué? Porque estos son los que se van hacia la cavidad del útero. Entonces hay algunos que pueden llegar a deformarla de forma que si ponemos un embrión ahí o hay un embarazo de forma espontánea, hay más riesgo de que el embrión no implante o que el embarazo no pueda seguir adelante. Obviamente eso hay que evaluarlo porque es diferente si hablamos de un mioma que está más del 50% de su tamaño dentro de la cavidad del útero y si tiene un tamaño mayor de 2-3 centímetros. Entonces, en ese caso sería, primero que todo, hacer una evaluación con, por ejemplo, una estereoscopia para evaluar bien la cavidad y evaluar si efectivamente el mioma crea esa deformidad de la cavidad. Y en ese caso, evaluar, hacer un tratamiento o quitarlo. Y con respecto a lo del endometrioma, hay que evaluar, primero que todo, el tamaño. Porque siempre lo mismo de que decíamos antes, no es un endometrioma a lo mejor de 2 centímetros, no nos implica muchos problemas. Un endometrioma de 4 o 5 podría. Es verdad, pero que en ese caso la paciente comenta que solo es en un ovario. Y eso obviamente es un factor pronóstico positivo porque, claro, si el otro ovario funciona bien, hay una funcionalidad normal, no veo por qué vaya afectando su capacidad de tener un embarazo. Pero seguramente lo primero que todo es evaluar bien cómo ese mioma va afectando la cavidad. Y eso con una ecografía hecha bien y con una estereoscopia seguramente es la manera mejor para ver de qué forma puede afectar la implantación y la evolución luego de la gestación. Vamos a estrenar las preguntas de las historias, que son las que llamo yo de la cajita, que ya aparecen sobreimpresionadas en pantalla. Tenemos unas cuantas aquí. El ritmo de la tarde es fuerte, ¿eh? Vamos, estamos por eso. Vamos a darle caña. Mira, aquí aparece en pantalla la pregunta y dice: endometriosis, hiperestrogenismo, ¿ciclo natural o sustituido? A ver, realmente en ese caso hay que ver, para hacer un ciclo natural, una de las cosas principales es que los ovarios sean capaces de tener una ovulación espontánea, de que crezcan de forma espontánea un folículo, ¿okay? Y que eso ayude a desarrollar el endometrio de forma normal. Entonces, eso sería lo primero que evaluar. Si la funcionalidad ovulatoria está mantenida. Y en ese caso, se podría evaluar un ciclo natural sin ningún tipo de problema. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En casos diferentes, si no tenemos una ovulación
normal o tenemos asincronía entre endometrio y ovario, en ese caso obviamente no está aconsejado hacer ese tipo de tratamiento porque va a ser complicado obtener todos los parámetros que se necesitan para programar una transferencia con todo el útero y los niveles hormonales adecuados. Vale. Volvemos por aquí. Dice, sobreimpresionada la pregunta. 2 abortos, 6 semanas y 9 más 5. Lo sentimos mucho. Hipotiroidismo, cariotipo OK, inmunólogo que dice que tengo SAF y ginecólogo me dice, un segundo, a ver si puedo hablar la pregunta. Ginecólogo me dice que hace falta esperar más para el diagnóstico. Y hace una siguiente pregunta que no vemos aquí, que es ¿qué puede hacer? Si se puede hacer otras pruebas concretamente. A ver, realmente hay que evaluar, es decir, ese diagnóstico me imagino que se ha hecho haciendo unas cuantas pruebas que han confirmado efectivamente la presencia de ese síndrome, que está, sabemos, relacionado a mayor incidencia de abortos. Y obviamente me imagino que el inmunólogo habrá aconsejado una terapia que hacer para un nuevo embarazo, sobre todo de tratamientos con anticoagulantes, es decir, seguramente le habrá aconsejado utilizar heparina en un nuevo, durante el nuevo embarazo y eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, si el diagnóstico es cierto, simplemente en un nuevo embarazo habrá que utilizar tratamientos adecuados que reduzcan la tendencia a la coagulación de la sangre, como por ejemplo puede ser aspirina, heparina, seguramente. Entonces eso habría primero que todo que evaluar y gestionar con su ginecólogo en el momento en que vaya a tener el embarazo para que le indique cuándo empezarlo. Normalmente desde ya, desde cuando se quiera. Mucho ánimo y que vaya súper bien. Ojalá te conectes pronto para decirnos que todo va como deseas. Volvemos al chat. Una paciente dice, hola doctora, me han pautado, vamos a decir estradiol, porque si puedo no decir marcas, pues lo intento, aunque a veces es difícil. Antes de la estimulación y hasta la regla. Al tomarlo, se me puede retrasar la regla y también preguntar si es habitual pautarlo. Tengo baja reserva ovárica, gracias. A ver, eso es un protocolo que se suele hacer para esos casos de baja reserva o, por ejemplo, casos en que se han visto que el FSH durante la fase inicial del ciclo es bastante más alta de lo que queremos para el éxito de los ciclos de fecundación, entonces se da ese tratamiento previo con el objetivo un poco de bajar estos niveles, crear más sincronía de los folículos para que respondan mejor a los tratamientos, ¿vale? Entonces, bueno, con lo de retrasar la regla, normalmente no tendría que afectar en ese sentido. Vale. Continuamos por aquí. Dice, hola, yo tengo baja reserva ovárica y mi marido los espermatozoides lentos. Ya hemos tenido 2 FIV fallidas y tengo que volver a empezar, entiendo que dice tratamiento, porque pone aquí entrenamiento. ¿Qué estudios recomiendan para detectar si hay otro problema? Muchas gracias. A ver, obviamente entiendo que 2 FIV que no han ido mal, necesitaría entender si significa que no se han obtenido ovocitos, porque eso ya sería una indicación para cambiar tipo de tratamiento y pasar a algo que sea una ovodonación. Si en vez el problema ha sido que se han obtenido embriones, pero luego no han implantado, ya estamos en algo distinto. Y vale, a ver si nos lo dice la paciente, que es algo que está escuchando. Vale. Continuamos mientras ella contesta. Perfecto. Vale. Una paciente dice, me operaron de endometriosis hace casi 11 años. Me van a volver a operar ya que mi doctor
diagnosticó endometriosis profunda. ¿Cuál sería mi peor panorama en este momento? ¿Podría volver a embarazarme? Tengo 42 años. A ver, siempre lo primero que todo es entender bien qué tipo de cirugía se ha hecho. Normalmente una endometriosis profunda, me imagino, y creo que no se han tocado los ovarios. Entonces, claro, aquí también tenemos luego otro problema que pueden ser los 42 años, porque obviamente con independencia de lo que puede ser la endometriosis, con 42 años sabemos que la reserva ovárica baja. Entonces, primero que todo sería evaluar esos ovarios en qué situación están y cuál es el estado de la reserva ovárica. El hecho de que se haya operado hace años y sobre todo que no ha tenido una recurrencia de endometriosis es obviamente un factor pronóstico positivo. Entonces, realmente en ese caso quizás es más el hecho de la edad que habría que tener en cuenta que el de la intervención de hace mucho tiempo. Vale. Tenemos una pregunta sobreimpresionada que dice, me han mandado Femara del 3 al 7, del tercer al séptimo día de menstruación. ¿Para qué? A ver, normalmente el Femara con esa pauta, como lo está explicando la paciente, se da para estimular la ovulación. Y normalmente ese tipo de tratamiento no es el rutinario, pero se suele utilizar sobre todo en casos de, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, es decir, cuando nos enfrentamos a ovarios que tienen muchas dificultades para tener una ovulación de forma espontánea. Muchas veces se utiliza ese tipo de medicamento, ¿vale? Para aumentar eso. Vale. Volvemos a la cajita, una más hay por aquí. Dice, ¿es posible curar la adenomiosis? ¿Cómo? ¿En qué influye y qué es? Nadie me explicó cuando me la detectaron. Vale, a ver, la adenomiosis es una enfermedad en que tenemos una irregularidad y situación dishomogénea de la capa muscular del útero. Normalmente es tejido que es muy parecido al tejido endometriósico que se pone en la capa muscular y eso puede afectar, por un lado, la que es la contractilidad del útero, es decir, la capacidad del útero de actuar de su forma normal y también cuando se va a poner un poco más dentro de la cavidad del útero puede afectar un poco la implantación porque igual lo que causa es eso, como un entorno de inflamación y que puede afectar de esa forma. Luego también hay que ver un poco la gravedad de la adenomiosis porque esa puede llegar a interesar todo el útero, puede ponerse como nódulos en algunos sitios y obviamente según cómo se desarrolla puede tener efectos distintos, pero normalmente eso es lo que suele hacer, afectar un poco la funcionalidad del útero, la contractilidad y también si se va un poco más hacia adentro la implantación. Okay. Volvemos al chat. Dice una paciente por ahí. Si tienes embriones aneuploides, ¿es posible que una tercera estimulación pueda resultar en embriones aneuploides también? Somos una pareja de 42 y 56. A ver, lo que sabemos de los embriones aneuploides son embriones que llevan anomalías genéticas. ¿Y cómo se producen esas anomalías genéticas? Normalmente, en el momento en que toda la información genética del ovocito se une con la del espermatozoide, obviamente estos procesos son muy complejos y durante ese proceso de unión, de división celular, etcétera, se pueden crear como alteraciones, pequeños errores que normalmente un ovocito joven es capaz de corregir y entonces al final no llegan al embrión. Un ovocito de más de 40 años, lo que pasa es que
hay una menor capacidad de corregir estos errores, porque sabemos que después de los 40 años la calidad de los ovocitos se reduce. Y una de las cosas que pasa es eso. Por eso en los embriones luego llegamos a tener más anomalías genéticas. Entonces, con más de 40 años, en ese caso con 42 y 50, seguramente hay una muy alta probabilidad de que si ya ha pasado una vez que se ha hecho un intento y se han obtenido muchos embriones aneuploides, en un segundo intento vuelva a pasar lo mismo. Entonces, tiene que hacer diagnóstico. Esto. Pues mucho ánimo, que vaya muy bien y ojalá lo consigáis. Nos quedan por aquí 10-15 minutitos. Estamos con la doctora Sara Maggi, ginecóloga en Next Fertility Valencia. Estamos hablando básicamente sobre endometriosis, pero también sobre todo lo que vosotras queréis o dudáis. Voy a volver al chat porque la paciente a la que le hemos hecho preguntas ha contestado. Muy bien. Vuelvo atrás para recordarte que esta paciente tenía baja reserva ovárica, su marido de espermatozoides lentos, habían tenido 2 FIV fallidas y tenía que volver a empezar el tratamiento. Preguntaba qué estudio recomendabas. Entonces, nos ha ampliado la información diciendo que tuvo 6 ovocitos en las 2 extracciones, las 2 veces fecundaron 3, en el primer FIV solo llegó 1 a blasto y en el segundo le transfirieron 2 de día 3. Y creo que ya está. Y tienen que volver a empezar porque se ha agotado el stock biológico. Vale, vale. A ver, primero que todo, a lo mejor se podría hacer algún estudio más en el semen para ver si hay, por ejemplo, algún otro factor que pueda ser causa de que la tasa de fecundación sea baja y no se desarrollen muchos embriones o luego no llegan a implantar. Y, por ejemplo, desde fragmentación de ADN espermático para evaluar si se puede un poco mejorar la calidad de ese líquido seminal. Luego entiendo que estos embriones no se han testado, no se ha hecho un estudio genético, entonces realmente no sabemos si efectivamente estos embriones eran euploides o neuploides genéticamente o no genéticamente sanos. Entonces, a lo mejor en un nuevo ciclo se podría evaluar hacer eso también, siempre dependiendo de la edad del paciente, que no creo que la ha dicho, o si la dijo. Sí, ella 42, no, perdón, estoy en otra paciente, no la ha dicho la edad. Es que ahora estoy con otro tema que volveré a los de 42 y 56 que te preguntar. No, esta paciente no ha dicho su edad. Vale, entonces eso sería. Bueno, estudios se pueden hacer muchos también para evaluar, por ejemplo. Acaba de poner la edad. 35 años ella y 39 ella. Ok, perfecto. A ver, en ese caso se podría ampliar un poco el estudio del líquido seminal para ver si se puede un poco mejorar ese aspecto. Y también en ese caso han habido 2 transferencias, hacer algún estudio más para evaluar si hay algún factor uterino, por ejemplo, si se puede hacer un test de receptividad endometrial para evaluar si el embrión se ha puesto en el momento correcto en que el útero era más receptivo y listo para la implantación y el desarrollo del embarazo, evaluar por si hay alguna infección. Y eso se puede hacer a través de una biopsia o un cultivo sencillo o una biopsia endometrial para descartar que hay alguna infección o carencia de flora buena de lactobacilos que pueda obviamente tener un impacto negativo sobre la implantación.
Eso serían, bueno, unos primeros pasos que, bueno, cosas añadidas que se pueden hacer. Y también, claro, me imagino que habrá hecho varias ecografías donde se ha descartado alguna alteración del útero, pero también antes de una tercera transferencia, hacer una esteroscopia para evaluar la cavidad uterina, que no tenga alteraciones, no tenga adherencia, no tenga algún otro factor que pueda influenciar negativamente la implantación. Podría ser útil. Vale. Pues volviendo a la pareja de 42 y 56, hay alguien, una paciente, creo que decía en el chat. Y esta pareja de 42 y 56, Sí. ¿no sería también mejor que se enterase de si los espermatozoides de él están bien? Pero entiendo que tu respuesta ha considerado que lo mejor es un diagnóstico genético porque ahí vamos a ver todo, ¿no? Claro, también eso, obviamente. ¿O Sí. debería de hacer alguna prueba adicional? Pero a ver, acuérdame que me he perdido en ese caso. El líquido Sí, seminal en ese caso estaba bien. es una pareja con embriones aneuploides de 42 y 56 años. Vale. A ver, realmente eso, el factor que es más probable que influya en esa neoploidía es la edad materna. Y eso lo tenemos y no lo podemos quitar. Eso, Vale. obviamente. Está claro que si hay también duda de que en el líquido seminal pueda haber algún factor, es decir, hemos dado por descontado que el líquido seminal era un líquido normal, bueno, obviamente, si también el líquido seminal tiene alteraciones, estaría bien ampliar estudios también. Pero sabemos eso, que la neuploidía es lo más importante, es el factor que más se relaciona con la edad. Queda claro. Continuamos y volvemos al email, que nos quedan unas preguntitas por aquí, a ver si podemos alcanzarlas. Dice una paciente por aquí, ¿la endometriosis puede aparecer de un día para otro o es que ha estado siempre y no me la habían visto? Esa es una pregunta que es difícil contestar porque obviamente a veces la endometriosis se empieza como pequeños nodulitos que no se detectan en una ecografía, en una revisión normal, porque a veces son tan microscópicos que no se ven. Entonces, eso de aparecer de un día a otro, bueno, tampoco de un día a otro, pero puede ser que a lo mejor desde haciendo revisiones anuales, desde una revisión a la otra, que lo correcto que todas tendríamos que hacer revisiones anuales, puede ser que a lo mejor de un año a otro se detecte la aparición de quistes o de algo que antes no se veía. Eso puede pasar. Razón por la cual es fundamental hacer siempre revisiones al menos anuales o si hay síntomas antes, pero sí puede absolutamente pasar. Así como otras patologías, es decir, puede pasar que de un año a otro aparezca un mioma o un pólipo que la revisión previa no había. Así que siempre eso en general, con independencia de la búsqueda de un embarazo, todas tenemos que hacer revisiones anuales. En algún momento comienzan, ¿no? Exacto, exacto. Otra paciente dice por aquí, 5 transferencias, adenomiosis focal, histeroscopia, test microbiota, estudio trombofilias. ¿Qué más puedo hacer? Oye, eso es complejo, porque claro, se ha hecho ya mucho. Obviamente, siempre tenemos cosas que se pueden añadir, pero que hay que evaluar bien si merece la pena. Por ejemplo, estudios también de inmunología y esos tipos de ampliar un poco esos tipos de estudios. Pero claro, los estudios principales uh, ya están hechos. Así que eso, a lo mejor ampliar un poco, evaluar cosas un poco más empíricas, un poco que realmente todavía no tenemos una guía que nos diga, eso hay que hacerlo sí o sí. Entonces, Ya, sí, ya. sería ya más complementarios, ¿no? Los hago. Exacto. Sí,
Vale. Volvemos a la cajita. Aquí aparece sobre impresionada una pregunta que dice: 3 abortos bioquímicos con PGT normal, 35 años. ¿Pueden ser causados? Aquí cambiamos de endometriosis a endometritis. ¿O hay más causas? Ujú. Claro, a ver, obviamente, claro, estamos hablando de dos cosas distintas. Endometriosis y endometritis son dos patologías que no tienen nada que ver la una con la otra. Endometritis sí que puede de alguna manera impactar, tener una influencia sobre la posibilidad de que haya una implantación y una evolución normal de la gestación. Y eso, pero la única manera para detectarlo es hacer un estudio con una biopsia endometrial o una esteroscopia para ver directamente si hay signos de endometritis. Porque, claro, es una entidad un poco compleja a veces de diagnosticar, porque hay signos que podemos detectar indirectos durante una esteroscopia, viendo directamente si en la cavidad hay, no sé, signos de inflamación, algunas cosas particulares que se evalúan, o también haciendo una biopsia para evaluar si hay la que se llaman plasmacélulas, unas cuantas cosas. Y en ese caso, realmente luego hay que hacer tratamientos de antibióticos para evitarlo. Pero sí podría obviamente ser una causa que hay que descartar. También hay otros tipos de causas que pueden ser causas de trombofilia, de coagulación, y evaluar por si la gestación no ha ido adelante, porque a lo mejor la paciente tiene algún tipo de mutación y alteración que hace que su sangre coagule más y entonces luego el embarazo no vaya adelante. Entonces estas primeras cosas, si no han sido ya evaluadas, podrían se podría tener en cuenta para descartarla antes de un nuevo intento. Pues yo quiero acabar este directo con una pregunta que acaban de hacer, que me parece un buen colofón, que es: ¿por qué se produce esta enfermedad? Y creo que preguntaba también si tiene cura, y si no tiene cura, cuál es su control más exhaustivo que a día de hoy podemos hacer. A ver, las causas todavía no tenemos una explicación clara. Seguramente sabemos a día de hoy que hay una influencia genética importante, y eso hay que tenerlo en cuenta, que si tenemos familiares que han tenido esa enfermedad, es mucho más probable que la vayamos teniendo nosotros también. Luego, una de las teorías principales es lo de la menstruación retrógrada, porque lo que hemos dicho al principio, la endometriosis es una enfermedad en que el tejido que normalmente tendría que estar dentro del útero se va hacia otros lugares donde no debería estar. Y eso porque obviamente el útero está conectado a través de las trompas a la cavidad endometrial, a la cavidad pélvica. Entonces a veces tejido endometrial durante el areo puede pasar por ahí y implantarse en otros sitios. A veces nuestro cuerpo es capaz de quitarlo, otras veces crea estos nódulos, esa inflamación y el desarrollo de esa enfermedad. ¿Qué podemos hacer para controlarla? Seguramente eso, hacer un seguimiento correcto de la evolución, porque lo que sabemos es que al ser una enfermedad que es relacionada a lo que son las hormonas, obviamente durante toda nuestra vida fértil sabemos que potencialmente puede ir a peor, porque los quistes pueden crecer de tamaño, puede ser en algunos momentos, puede llegar a ser en algunos momentos de nuestra vida un problema bastante importante. Entonces, cuando vemos eso, y sobre todo si no estamos buscando embarazo, es importante que vuestro ginecólogo, esta persona de confianza, os recete unos medicamentos para tenerlos controlados, que son eso, en la mayoría de los casos, simplemente contraceptivos hormonales, que tengan los niveles hormonales como basales, de forma que no solo la enfermedad crezca, pero también puede ayudar a quitar unos cuantos síntomas, porque recordamos que uno de los problemas principales de la endometriosis es que se relacionan a muchas veces mucho dolor, mucha molestia que pueden afectar y comprometer la vida cotidiana de los pacientes. Entonces es importante evitar llegar a esa situación.
Luego está claro que con su médico hay que decidir cuándo y si ha llegado el momento de hacer una cirugía, porque hay situaciones en que a pesar del tratamiento médico no se consigue controlar los síntomas o igual sigue creciendo, puede un poco seguir creciendo y obviamente la cirugía es lo que hay que tener en cuenta. Pues muchísimas gracias por el ratito y por todas las respuestas a los pacientes. Bueno, espero haber solucionado bastante duda y haber podido ser de ayuda para alguien que haya asistido a ese directo. Ya lo creo que sí, con muchísima generosidad. Muchísimas gracias, doctora Maggi. Yo quiero despedirte recordando que las asociadas de Red Infértiles tienen un 5% de descuento sobre el precio de los principales tratamientos en tu clínica, en Expertility. Y nada, decirte que esta es tu casa, que te esperamos pronto y que mucha suerte y mucho ánimo a todas las pacientes que están en el camino. Eso. Y aquí estamos para ayudaros en todo lo que podamos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buena semana para todo el mundo. Chao. Adiós. Adiós.